Bienvenidos al estudio que estamos realizando acerca del texto de Un Curso de Milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 21, Razón y Percepción, subtítulo número 7, la última pregunta que queda por contestar. Dice, 1. Perdóname, ya voy a compartir. Ahora sí. 1. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo, excepto para los insignificantes. Y solo los que primero creen ser insignificantes podrían ser atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con él. Y tú o estás de su parte o contra él. O lo amas o lo atacas. O proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. 2. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente. Y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Qué podrían ser entonces sino su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino envidiarle su poder y como consecuencia de su envidia volverse temerosos de dicho poder? Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados y los que temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él. Se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra él, a fin de que él se vuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército lamentable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. Detengámonos allí. ¿De dónde surge tu sufrimiento? Tu sufrimiento surge de creer que no tienes ningún poder. Ya les había hecho esta aclaración, pero en vista de que esta palabra se repetirá en varias ocasiones en nuestro encuentro de hoy, vuelvo y la realizo. Pareciera que la palabra impotente está muy relacionada, sobre todo en Latinoamérica, en algunos países, con la idea de una disfunción eréctil, una disfunción sexual, sobre todo en el hombre. Así que muchas veces la pregunta que me hacen, ¿cómo así? O sea que se está refiriendo a mi marido que está impotente, ¿es ese de quien están hablando allí? Ojo, la palabra impotente significa sin poder. Simplemente es una palabra que se utiliza muchísimo para ese tema de las situaciones donde pareciera no haber mucho ánimo o mucha energía física para poder tener relaciones sexuales. Pero la palabra impotente significa sin poder. Es la forma como se tradujo precisamente la palabra que en inglés significa sin poder en el curso de milagros. Simplemente para dejar aclarado. Ahora sí, tu sufrimiento surge realmente de creer que no tienes ningún poder. Intenta analizarlo un instante y verás que así es. Parece que estás sufriendo porque no tienes dinero. Pero debajo de ese sufrimiento porque no tienes dinero está la cuestión de que no tienes forma, no tienes ningún poder para solucionar ese problema de dinero. Parece que estás sufriendo porque tienes un inconveniente en el trabajo. Pero lo que pasa realmente es que te sientes una víctima de lo que está ocurriendo. No tienes ningún poder para eso, porque si pudieses solucionarlo, no tendrías ningún sufrimiento. Ese es el motivo de esta primera frase con la que comenzamos hoy. Tu sufrimiento surge de creer que no tienes ningún poder. Eso te lleva a creer en el pecado, en la separación y a verte como alguien insignificante. Y allí es donde desde la insignificancia
te atrae la enormidad. Quieres lo contrario, pero ahora para aplastar a los demás. ¿Te acuerdas que ya habíamos visto esto con otra palabra? La grandiosidad del ego. Así que quieres entonces abarcarlo todo, pero para ti egoístamente, esa es la enormidad. ¿Y qué tienes que hacer para abarcarlo todo para ti y que no le quede nadie a otro? Pues atacar al Hijo de Dios porque no te identificas con él. Recuerda, o estás de parte del Hijo de Dios o estás en su contra. No puedes estar a medias. Ahora bien, nadie cree que el Hijo de Dios no tenga poder en realidad. Siempre hemos pensado que es increíblemente poderoso. Si lo vemos en la figura de Jesús, imagínate tú. Todo lo que realizó tiene que tener poder. Por lo tanto, si tú te ves a ti misma, a ti mismo sin poder, es porque no crees ser el Hijo de Dios. Y ahora resulta que envidias el poder del Hijo de Dios y cuando envidias, temes. Y después de que temes, odias. Y así llegas a convertirte en enemigo de Cristo. Por eso luego nos hace esta aclaración. Estos, los que llegan a pensar de esta forma tan absurda, tan loca, son los temerosos, los solitarios, los que esperan que Dios los destruya, que el Hijo de Dios los destruya en venganza, y parecen unirse como en un ejército. En el ejército del odio, donde todo mundo busca sacar provecho de los demás. Para ver si, como yo tengo ya tergiversada mi idea acerca del Hijo de Dios, de que es destructor, de que odia, de que es vengativo, pues a ver si siendo malo, yo aquí con los demás, entonces quedo a la par de él. Y entonces ahorita es como me uno al Hijo de Dios desde el odio. No pases por alto esta situación como si fuera una tontería. Está plasmada en nuestra historia. ¿De dónde crees que está el fundamento filosófico de las cruzadas cristianas? ¿En qué mentes podría caber atravesar el océano para ir a destruir, a asesinar a quienes no fueran cristianos? En mentes que piensan que están unidas en un odio hacia otros, pero que ese odio es bueno porque es el mismo odio que siente Dios hacia todos aquellos que no le hacen caso. Por lo tanto, es lógico que nos odiemos nosotros porque así nos acabamos de unir a un Dios odioso. Y por lo tanto, si estamos unidos al Dios odioso, podemos atravesar el océano para ir a matar a esos malditos que odia a Dios y que tenemos que odiar nosotros. No lo pases tan a la ligera pensando que estos son palabras de un curso. Ese es el sistema del ego. Y entonces todos ellos, todos esos, tal vez incluidos todos nosotros, cuando odiamos, no sabemos a quiénes odiamos. No sabemos a quién odiamos. Y somos tan capaces de atacar al otro como a nosotros mismos. Llegamos hasta ese punto de locura. Olvidando que en realidad estamos unidos. Y estamos unidos desde el Cristo en una causa común que no tiene nada que ver con la locura del odio. Párrafo número 3. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, entre comillas, sino solo que lo odian. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho no serían capaces de abrigar odio. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera.
Podría vérsele atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón puede rugir como un león. Y con la misma facilidad, el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonium. 4. El ejército de los impotentes es en verdad débil. No tiene armas ni enemigo. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero este cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscarse otro y nunca consigue cantar victoria. Y a medida que corre, se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre elude su ataque asesino, convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. Mira cómo llegamos y a dónde llegamos. Cuando estamos unidos en el odio, parecemos ser fuertes, pero en realidad estamos separados. Porque si realmente estuviésemos unidos, no sentiríamos odio. Ni le temeríamos a la fortaleza, ni nos temeríamos los unos a los otros. Esto es el ejército de los sin poder, de los impotentes. Los que se saben fuertes, por otro lado, no traicionan a nadie precisamente porque se ven invulnerables, fuertes, unidos siempre. Pero en sueños se puede atacar todo y con lo que sea, porque ahí el amor se vuelve odio con facilidad. Así que es un ejército débil que está buscando un enemigo inexistente, que incluso cree hallarlo. Pero resulta como me encuentro con el enemigo, ya encontré quién es el enemigo. Entonces resulta que a medida que va pasando el tiempo, espérate, el enemigo cambia. Cambia sus estrategias, cambia su forma. Así que me desconcierto y bueno, ya dejó de ser mi enemigo. Parece que tengo otro por acá. Bueno, este también va cambiando, así que voy buscando y termino encontrándome y saltando de enemigo a enemigo. Y nunca canto victoria, en realidad nunca gano. Y esto lo que hace es que se vuelve en mi propia contra. ¿Por qué en mi propia contra? Cuánta pérdida de tiempo, cuánta pérdida de energía, cuánta pérdida de recursos, cuánta pérdida de absolutamente todo. Cuánto desgaste para mí. Y luego quedo enfermo, un cáncer, y me pregunto que por qué. Pues con todo el odio. Una gastritis y me pregunto que por qué. Y luego nos lleva a la máxima del odio, el odio contra nosotros mismos. Porque claro, si me la paso peleando con los de afuera y al final nunca gano, que yo pueda cantar victoria, que lo conseguí, pero lo conseguí para siempre, no con escaramuzas, sino de verdad gané la batalla sobre todos los demás y definitivamente y para siempre. Como no llego a eso, entonces el ego me lleva a pensar otra cosa más. Si el enemigo elude el ataque, el enemigo es irreconocible, entonces la conclusión lógica es que el enemigo eres tú. Y lo decimos, yo soy mi propio enemigo. Cada uno es su propio enemigo. Y tenemos razón en decirlo, pero cuando lo decimos, no desde el reconocimiento de que todo es por mi responsabilidad, sino yo soy el malo de la película, resulta que lo que hago es atacarme a mí mismo. ¿Por qué crees que caemos en vicios? Porque queremos destruirnos a nosotros mismos. ¿Por qué crees que hay reglas de la salud que violamos?
porque no nos amamos realmente nosotros mismos. Allí en el fondo de nuestra mente, en nuestro inconsciente, nos detestamos. El enemigo somos nosotros. Párrafo número 5. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? ¿Podría admitir que nadie lo hizo sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejase de buscar lo que no puede ser hallado. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiese ver un mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo. Pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser él mismo. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. ¿Deseo un mundo en el que gobierne yo en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Veamos este párrafo 5. Mira a dónde nos llevó la cuestión del ego, incluso a destruirnos a nosotros mismos porque el enemigo somos nosotros. Por lo tanto, el pecado, dentro de sus creencias, cree que hay un enemigo, independiente que seas tú mismo, porque alguien tiene que haber generado la falta de poder. Mientras eso te dice el pecado, la razón de la que no nos olvidamos, que vimos en nuestro encuentro anterior, te dirá que no busques lo que no existe. Acuérdate de eso. Pero para poder dejar la idea del ego de que existe un enemigo, tú tienes que desear percibir un mundo sin enemigos. Pero ¿cómo podría llegar a eso? Es lo que no te debe importar. El cómo no te debe importar, te debe importar el qué. ¿Qué es lo que debo hacer? No te afanes por entender el cómo. El ego te va a llevar a que el enemigo eres tú. No puedes llegar al fondo de semejante locura. Así que nos propone aquí, ojo, que nuestro encuentro hoy se llama la última pregunta que queda por contestar. Nos propone aquí 4 preguntas y nos dice que nos hagamos realmente y con sinceridad estas preguntas para que ese mundo no lo logremos nosotros, se logre para nosotros y se logre a través de nosotros. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Puedes respondértelas de una vez. ¿Deseo un mundo que yo gobierne en lugar de uno que me gobierne? Respóndelo. ¿Deseo un mundo en que yo soy poderoso en lugar de un mundo en que no tengo ningún poder? Respóndelo. ¿Deseo un mundo en el que no tenga enemigos ni pueda pecar? Respóndelo. Hasta allí va muy fácil todo. Seguramente dijiste sí a las 3. Espero que sí, por favor, en 21 capítulos. Ahora la última pregunta. La última pregunta que queda por contestar. ¿Deseo ver lo que negué por ser la verdad? ¿Deseo ver la verdad que me he negado hasta ahora realmente? Dejémoslo así. No lo respondas todavía. Párrafo 6. Tal vez te hayas contestado las primeras 3 preguntas, pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta de las demás. Mas la razón te aseguraría que todas ellas son la misma. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última acerca de la cual tienes que tomar una decisión,
todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes encontrar. En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder. 7. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar, pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quien atacas, y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión, sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no de efectos. Resumen, tal vez contestaste, por lo tanto, las primeras 3 preguntas, pero la última no. Si revisas, nos dice aquí, todas son la misma. La última te falta porque parece aún una amenaza. Esto se debe a la creencia de que posiblemente el enemigo sea la verdad. Claro, me la he pasado toda la vida negando la verdad para ahora 50 años de vida perdidos, 30 años de vida perdidos, 70 años de vida perdidos. ¿Quién quiere admitir que perdió toda su vida? Te falta elegir entre la curación que proviene del poder y el ataque que surge de la impotencia, de la falta de él. Esa es tu elección. ¿Quieres la curación o quieres seguir enfermo? Pero recuerda que para querer curarte tienes que querer curar y no vas a poder curar porque no vas a querer curar a quien atacas, al que odias. Por lo tanto, tienes que perdonar. Así que se trata de decidir si deseas ver al otro con los ojos del cuerpo o a través de la visión. Siempre será a través de los demás, no te olvides que lo hemos aprendido. Y esta cuestión que otra vez te repite ahora, deja de estarte preocupando cuál va a ser el cómo y cómo cambiará y qué va a pasar y cuál será la transformación. A ti eso no te importa. Esas no son las respuestas que da el curso de milagros, porque este curso te lleva a que te concentres en la causa y la causa eres tú. Deja de pensar en el cómo se solucionará, porque no eres tú quien lo soluciona. Tú lo que haces es tomar la decisión de la solución. Solo decide qué quieres ver. Concéntrate en la causa, no en el efecto. 7. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar. Ese nos decía el párrafo número 7. Ahora, pasamos al 8. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta que todavía no has contestado. Y deja que la razón te diga que debe ser contestada y que su contestación reside en las otras 3. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? 9. Esta es tu única decisión, la base de lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué, pues sobre esto tienes control. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que lo veas. Maravilloso. Ahora, ¿cómo vas a contestar la última pregunta? ¿Quieres la verdad o no la quieres? Porque la tienes que responder. Esa pregunta surgirá, esa respuesta de esa pregunta surgirá de las otras 3. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces ¿no es lógico que a esta también le digas que sí? Ay, todavía me cuesta aceptar que he perdido toda mi vida, que yo quiero realmente la verdad. ¿Y qué tal que todavía quiera un poco de la mentira? ¿Qué tal que todavía quiera esta ilusión?
Bueno, cuando veas los efectos del pecado, pregúntate y nos da dos preguntas más como ayudantes a ver si nos decidimos a contestar la última pregunta que queda sin contestar. ¿Es esto lo que quiero ver? ¿Quiero seguir viendo esta guerra en Rusia? ¿Quiero seguir viendo estas noticias de violadores? ¿Quiero seguir viendo esta situación con mi pareja? ¿Quiero seguir viendo esta situación con mis hijos? ¿Quiero seguir viendo esta enfermedad en mí? ¿Esto es lo que deseo? Esa debe ser tu decisión. No tiene que ver con lo que ocurre, sino con el por qué. ¿Por qué estoy ante esta situación? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Y la respuesta está en ti. Ya aprendiste a analizarte y a perdonar. Si eliges ver un mundo sin enemigos en el cual tienes poder, los medios están allí disponibles para ti. Párrafo número 10. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Las otras son decisiones que puedes tomar, volver atrás y luego volverlas a tomar. Pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno que te gobierna a ti y luego cambiar de parecer. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. Y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y sin embargo permitir que un enemigo te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. 11. El contenido de todas esas preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado por lo que el Espíritu Santo ve, puesto que es esto lo que el mundo del pecado niega. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real el deseo de permanencia, de tal forma que este deseo se convierta en el único que tengas. Si contestas esta última pregunta con un sí, añades sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás, pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. Cuando eso deje de interesarte, las otras preguntas quedarán perfectamente contestadas. Este es el problema por el cual no he respondido la cuarta pregunta. Las primeras tres son decisiones que al fin y al cabo puedo tomar, pero después no, por ahora no. Listo, sí, quiero un mundo donde tenga poder, pero después, ay no, ya me cansé de jugar al poderoso. Ahora, bueno, quiero ser la víctima por unos días. Quiero lanzarme a la cama 15 días de vacaciones en medio de mi depresión. Pero con la verdad, que es hacia donde te lleva la cuarta pregunta, no se puede vacilar. No puedes decidir un día, quiero la verdad, y al día siguiente, no, y no quiero la verdad, quiero nadar en ilusiones, nadar en mentiras, que me mientan, que me lastimen, que me dañen, que dañarme, que mentirme, al fin y al cabo yo soy el enemigo. Todas las cuatro preguntas tienen el mismo contenido porque te llevan a ver si tú quieres realmente intercambiar el mundo que tienes, que te fabricaste, por el que el Espíritu Santo te ofrece, que es el mundo real. Sin embargo, la última pregunta te lleva a que tú solo quieras ese mundo real y nada más. Que sea tu único deseo y que eso incluya que ese mundo sea el que permanezca en tu vida para ti y para los demás. Por eso nos dice aquí, si responde sí, le estás añadiendo sinceridad a las otras tres respuestas porque estás renunciando a cambiar de parecer. Con las otras tres tú puedes cambiar de parecer, a veces sí, a veces no. Pero con la última estarías tomando una decisión fundamental, trascendental, única y para siempre. Ahí quedarían entonces con la última respuesta todas las demás sinceramente contestadas. Párrafo número 12. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado?
Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no. Pues has contestado sí sin darte cuenta de que sí tiene que significar que no has dicho no. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego otra cosa y más tarde una sombra elusiva que no está vinculada a nada, no podrá sino decidir en contra de ella. 13. La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión que no significa nada. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante. Y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Desea lo que quieres y eso será lo que contemplarás y creerás que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar, ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efectos sobre él. Y con este resumen finalizamos nuestro encuentro. ¿No estás seguro de haber contestado las 3 primeras preguntas tampoco, verdad? Analízalo y encontrarás el por qué se te hace ahora esta pregunta. No parece que en realidad hayas contestado las otras 3 precisamente porque estás en eso de que a veces sí, a veces no. Sí, ahora como que en este momento de sentirme conmovido, digo, sí, quiero ser feliz. Pero cuando parece que pasa el momento, el emocionalismo, ya como que inmediatamente le hago una pelea a mi pareja, a mi madre, a mis hijos, a mi compañero de trabajo por cualquier tontería. Por lo tanto, ya digo que no. Por eso, mientras no contestes que la verdad es lo que quieres y quieres para siempre, siempre estarás en un sí y un no. Eso significa que siempre vas a decidir en contra de tu felicidad, porque la vas a estar viendo como algo cambiante, que no está unido a ella. Hoy es esto, mañana aquello, pero la felicidad, cuando no es constante, es una ilusión. Si es felicidad, si viene de Dios, tiene que ser constante, porque se logra cuando estás abandonando precisamente, no, es que aquí no hay felicidad constante y esto es lo que yo no quiero más en mi vida, yo quiero felicidad constante. No, no hay felicidad constante en la botella de licor. No, no hay felicidad constante, definitivamente. Hoy acostándome con aquella, mañana me acuesto con aquel, el siguiente día hago un trío. Definitivamente siempre me falta algo, no hay felicidad constante. No hay felicidad constante en esta acumulación. Solamente me he acostumbrado a ello y parece que hay adrenalina allí, pero felicidad en ello. Cuando después siento miedo de que en qué momento me lo van a quitar, aquí no hay felicidad constante. Yo decido abandonar la inconstancia porque lo que quiero es una felicidad constante. Y por eso, ahora esta palabra, lo constante, pues la visión se otorga a los que desean la constancia, a los que quieren la felicidad siempre, 24/7, 365 días del año. 366 cuando sea bisiesto. Porque aquí no hay vacaciones a la felicidad. El poder del deseo del Hijo de Dios, que es el tuyo, va a probar que la impotencia es una equivocación. No es posible que le falte poder al Hijo de Dios. Mi deseo y el poder de mi deseo lo demuestran. Tú lo que tienes que hacer entonces es desea lo que quieres. Confirma en tu mente qué es lo que realmente quieres. ¿Qué es lo que quiero en verdad en mi vida? Lo verás y lo creerás cuando lo veas. Jesús lo decía.
Bienaventurados los que sin ver creyeron, porque después se manifiesta. Pero tienes que creer, tienes que desear para creer y desear se van uniendo entre sí y luego viene la manifestación. En realidad ya estaba allí, pero no la podías ver porque tu creencia era hacia el contrario. Recuerda, los pensamientos tienen el poder de liberar o matar, según tu creencia, y tienen efectos sobre el pensador. Y el pensador eres tú. Por lo tanto, ¿cuáles serán tus pensamientos? Y por favor, no te olvides, contesta la última pregunta que queda por contestar. Así finalizamos nuestro encuentro de hoy. En el próximo veremos el cambio interno, subtítulo 8 del capítulo 21, Razón y Percepción. Gratitud.